Cristianismo. El cristianismo es una de las tres religiones monoteístas que existen en el mundo hoy en día. Tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado también Jesucristo, a quien se le considera el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, es decir, en la tradición religiosa judía. Cristo y Jesucristo son términos religiosos pertenecientes al ámbito religioso. Cristos es un término griego que significa ungido y que usaba con frecuencia Pablo de Tarso, una de las figuras más importantes en los inicios del cristianismo y que contribuyó en gran medida a difundir las enseñanzas de Jesús en el Imperio Romano. El cristianismo nace con la muerte de Jesús de Nazaret, 30 años después de Cristo. Ello genera el principio de permanencia de sus enseñanzas para dejar a la posteridad la reafirmación de la creencia primordial, la de la llegada del Hijo de Dios. Actualmente es una de las religiones más difundidas en el mundo. En el año 2015 contabilizaba más de 2 billones de seguidores. Historia y origen del cristianismo. Como doctrina se basa en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien se considera el Mesías, Salvador e Hijo de Dios Padre. El cristianismo tiene como libro sagrado la Biblia, compuesta por el Antiguo Testamento, que reúne libros de la tradición religiosa judía, y el Nuevo Testamento, que contiene la vida y enseñanzas de Jesús, los hechos de los apóstoles y las cartas pastorales de los primeros cristianos. Las enseñanzas del Nuevo Testamento son casi exclusivas de la religión cristiana. Se puede decir que, como religión, el cristianismo comienza a estructurarse a partir de la muerte y resurrección de Jesús, cuando los apóstoles toman conciencia de las enseñanzas recibidas y deciden proclamar el Evangelio de manera organizada. Oficialización de la religión cristiana. Al igual que el judaísmo, el carácter monoteísta del cristianismo era intolerante al paganismo romano, pero a diferencia de la religión judía, el cristianismo era proselitista, lo que lo convirtió en blanco de una cruenta persecución por parte del imperio. Este periodo se conoce como paleocristianismo o cristianismo primitivo. Sin embargo, la adhesión a la nueva religión fue en aumento hasta ser incontenible. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino I promulgó el Edicto de Milán, en la cual se establecía la libertad de culto, lo que acabó con las persecuciones contra los cristianos y el ingreso del cristianismo en la corte bizantina. El ingreso del cristianismo a la corte implicó la necesidad de unificar la doctrina, tarea que se emprendió por medio de una serie de concilios. Así, la resurrección de Jesús y su divinidad será uno de los puntos discutidos por las autoridades. Será con el Edicto de Tesalónica, promulgado por Teodosio en el año 380 después de Cristo, que el cristianismo se establece formalmente como religión oficial del Imperio Romano. Características del cristianismo. El cristianismo nace con Jesucristo como su Mesías. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia. Los autores escribían inspirados por Dios, por lo tanto lo llaman la palabra de Dios. Las tres corrientes principales del cristianismo son el catolicismo, la ortodoxia y el protestantismo. Los cristianos creen en un solo Dios dividido en tres personas, a lo cual llaman Santa Trinidad, que se compone por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, nace de la Virgen María. La misión de Jesús en la tierra es la reconciliación entre el hombre y Dios. Los seguidores de Jesús en vida se llaman apóstoles. Se dice que Jesús tenía 12 apóstoles cercanos. Los cristianos creen que Jesús expió con su muerte en la cruz el pecado original heredado de Adán y por ende todos los pecados. El cristianismo propone la fe en la vida eterna y la resurrección de los muertos. El cristianismo cree en el juicio final. Los rituales del cristianismo se llaman sacramentos y estos varían según la denominación del cristianismo. Creencias del cristianismo. Las creencias del cristianismo varían de acuerdo con las diversas ramas. En general, las más importantes para la mayoría de ellas son las siguientes. Creencia en un único Dios, que existe como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro del dogma cristiano, esto se corresponde con el misterio de la Santísima Trinidad. Concibe a la divinidad como un ser creador que participa activamente de su creación. Cree que Dios se reveló a lo largo del tiempo a través de los profetas. Considera a Jesús de Nazaret como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el cual corresponde con la persona trinitaria del Hijo que encarnó en forma humana. Su muerte, crucificado, fue un sacrificio por la salvación del pueblo de Dios. Además, cree en su resurrección al tercer día después de su muerte y en su ascensión al cielo. La muerte física es concebida como un pasaje a la vida eterna, en la que los virtuosos accederán a la gloria de Dios y los pecadores serán privados de ella. Breve historia de Jesús.
Según los textos evangélicos en los cuales se basan las creencias de los cristianos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en una joven judía llamada María. A los 30 años se manifestó como Hijo de Dios y, luego de ser bautizado, comenzó a predicar junto a 12 discípulos. Durante aproximadamente 3 años difundió unas ideas revolucionarias para la época. En el contexto de una sociedad esclavista y desigual, predicaba, entre otras cosas, que todas las personas eran iguales y un mandato de amor al prójimo y perdón a los enemigos. Jesús fue condenado a muerte por el Sanedrín, la máxima autoridad religiosa de Judea, bajo el cargo de blasfemia por declararse a sí mismo el Mesías, es decir, el Salvador anunciado por los profetas. ¿Te gustaría saber quién fue Jesús? ¿Qué secreto se encierra en este Galileo fascinante, nacido hace 2000 años en una aldea insignificante del Imperio Romano y ejecutado como un malhechor cerca de una vieja cantera en las afueras de Jerusalén cuando rondaba los 30 años? ¿Quién fue este hombre que ha marcado decisivamente la religión, la cultura y el arte de Occidente hasta imponer incluso su calendario? ¿Por qué su nombre no ha caído en el olvido? ¿Cómo entendió su vida? ¿Qué defendió? ¿Dónde está la fuerza de su persona y la originalidad de su mensaje? ¿Por qué lo mataron? ¿En qué terminó la aventura de su vida? Visita libroesotérico.com y encuentra las respuestas más acertadas para estas y muchas incógnitas más en la mejor recopilación de libros sobre cristianismo y cientos de libros más con temas relacionados completamente gratis. Si te gustó nuestro video, te agradecemos dar me gusta y compartir.